Estaba dispuesto a perderlo todo. El banco ya había fijado la fecha en la que le quitarían sus tierras. Pero un golpe de pala descubrió un secreto que llevaba décadas enterrado. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. El amanecer caía sobre las llanuras áridas de Nuevo México, con la misma crudeza de siempre. Aunque a Edward Miller le parecía que cada día el sol llegaba un poco más temprano, como si estuviera ansioso por aplastar con su peso de fuego lo que quedaba de vida en aquellas tierras. El aire estaba quieto, demasiado quieto, y el horizonte se extendía en una franja interminable de suelo agrietado que parecía una piel reseca, marcada por heridas que nunca cerraban. La tierra ya no respiraba, simplemente existía, exhausta, abandonada, como un cuerpo que había desistido de luchar. Ese silencio áspero que lo rodeaba no era paz, sino rendición, un eco mudo de todo lo que había muerto allí antes de su tiempo. Edward salió de la casa antes de que los primeros tonos rosados alcanzaran el cielo. Había dormido 3 horas, tal vez menos, y aún así se sentía más inquieto que cansado. Sus noches ya no tenían sueños sino sombras, recuerdos y preguntas que no querían callar. La cama era demasiado grande desde que Sara ya no estaba, demasiado fría y demasiado silenciosa. Al ponerse las botas, sintió cómo la suela endurecida crujía, señal de que, como todo en la granja, también ellas habían vivido más de lo que deberían haber vivido. El olor a polvo viejo, a madera fatigada y a años de abandono impregnaba el interior de la casa y se extendía hacia el porche, donde el primer soplo de aire de la mañana era una caricia helada que solo existía para recordar que pronto sería devorada por el calor. Cruzó el patio y se dirigió al establo. Los animales levantaron la cabeza con una lentitud que era casi una disculpa. Tenía pocas gallinas, apenas un puñado, y ya casi no ponían. Sus plumas habían perdido su brillo y su energía parecía reducirse cada día un poco más. La vieja cabra, a la que todavía llamaba reina, aunque hacía mucho que había dejado de tener la fuerza para ese nombre, emitió un balido débil. Edward pasó la mano por su lomo, sintiendo cada costilla sobresalir como si el hueso estuviera dispuesto a romper la piel. Todo lo que aún vivía en su tierra sobrevivía por costumbre, no por esperanza. Habían pasado 3 generaciones desde que los Miller pusieron pie allí. Su abuelo había llegado con la promesa del gobierno de que el oeste era un territorio de posibilidades infinitas. La tierra era fértil entonces, o al menos más generosa que ahora. Su padre había crecido creyendo en ella como en una fuerza sagrada. Había enseñado a Edward que un hombre podía soportarlo todo si la tierra lo acompañaba, que mientras las raíces siguieran firmes, todo podía reconstruirse. Edward había creído lo mismo durante años, incluso después de su primera gran sequía. Pero ahora, al mirar esos campos quebrados que ya ni siquiera parecían recordar lo que era el verde, entendía algo que le dolía aceptar. Quizá la tierra también podía rendirse. Sus pensamientos siempre acababan en el mismo punto. Sara. Recordaba su risa tibia, la manera en que se apoyaba en él mientras miraban el atardecer desde el viejo álamo detrás de la casa. Ella solía decir que eran ricos, aunque el dinero nunca sobrara. Ricos en lo que importa, decía. Ricos en trabajo, en familia, en la tierra. Cuando ella murió, algo dentro de él murió también, aunque él siguiera respirando. Los hijos, ya adultos, se habían ido a la ciudad mucho antes, buscando oportunidades que la granja no podía ofrecerles. Le rogaban que se mudara con ellos, que dejara atrás un lugar que ya no podía darle nada. Pero él no podía. Allí, cada rincón contenía un recuerdo. Cada herramienta, cada cerca, incluso la sombra del álamo, conservaban la voz de su padre, la sonrisa de Sara, los pasos torpes de sus hijos cuando eran pequeños. No podía dejar todo eso atrás como si fuera un mueble viejo. Pero los recuerdos no pagaban deudas. El banco había enviado la última notificación hacía una semana. Las letras eran frías, impersonales, definitivas. Si no pagaba lo que debía en 2 semanas, perdería todo. La casa, los campos, el establo, hasta los árboles secos. Sabía que para los empleados del banco su granja no era más que una cifra en una lista. Un terreno vacío que sería más útil vendido a una corporación agroindustrial que expandía sus dominios sin detenerse.
Aquellos hombres de traje que nunca habían sentido la tierra entre los dedos, tenían el poder de decidir si su hogar seguiría existiendo o no. Y para ellos él no era más que un obstáculo. Mientras caminaba hacia los campos, con la pala apoyada en el hombro, sintió que sus pasos eran más pesados que de costumbre. No por el cansancio físico, que ya se había convertido en una costumbre, sino por el peso invisible de la desesperación. Cada mañana era un recordatorio de que se acercaba el final. Había pedido un préstamo cuando la primera sequía golpeó, convencido de que el clima cambiaría. Pero el cielo se había vuelto cada vez más mezquino. Año tras año la lluvia se convirtió en un rumor lejano, y él había seguido luchando, aferrándose a la idea de que rendirse era traicionar a quienes habían trabajado antes que él. El sol empezaba a asomar por el horizonte, transformándose en un ojo ardiente que parecía observarlo con indiferencia. Edward secó el sudor de su frente aunque apenas había comenzado el día. Dio un largo vistazo al campo. Antes había hilera tras hilera de cultivos vibrantes. Ahora había surcos secos, tan rígidos que parecían de piedra. Sin embargo, él avanzó y clavó la pala en el suelo con la determinación de alguien que no sabe hacer otra cosa más que pelear contra lo que lo supera. Cada golpe hacía que la tierra se fragmentara como si fuera barro endurecido. La pala chocaba contra pedazos secos, levantaba polvo que le entraba en los ojos, y aún así él continuaba. Golpeaba con fuerza, como si al cavar pudiera enterrar también todas sus preocupaciones. Pero la tierra no cedía. Era como si se burlara de él, como si a cada golpe respondiera con un eco que decía, no vale la pena. Un sudor amargo resbaló por su cuello. Los brazos le ardían, pero siguió. Era lo único que podía hacer, hasta que el sonido cambió. No fue el ruido apagado de la pala encontrándose con una raíz, ni el golpe hueco contra una piedra. Fue un sonido metálico, firme, extraño, tan inesperado que le cortó la respiración. Edward levantó la pala, frunció el ceño y volvió a golpear. El mismo sonido, más claro esta vez. Se quedó inmóvil unos segundos, con el corazón latiendo más rápido. Las manos le temblaron sin que pudiera evitarlo. Se agachó, apartó la tierra con los dedos, sintiendo el polvo meterse bajo las uñas. La tierra se desprendía en pequeños terrones secos, y poco a poco comenzó a descubrir una superficie dura, lisa y fría. Un borde metálico. La sorpresa lo atravesó como un rayo. No sabía si debía asustarse, alegrarse o dejar todo como estaba y volver a su casa. Las historias de objetos enterrados nunca terminaban bien. Lo sabía. Había escuchado de granjeros que encontraban cosas que no debían tocar, cosas dejadas allí para no ser descubiertas. Y aún así, sus manos continuaban cavando con una urgencia que no entendía. Cuando quedó al descubierto una esquina del objeto, Edward tomó aire, se inclinó y tiró con fuerza. La tierra cedió y lo dejó sacar un pequeño cofre metálico, oxidado, pesado, misterioso. Lo sostuvo entre las manos y lo observó con desconfianza. Tenía un candado viejo, completamente cubierto de tierra, y el metal estaba corroído, pero seguía firme. Era evidente que llevaba décadas enterrado allí. Miró alrededor. No había nadie en kilómetros, pero sintió como si lo hubiera, como si la tierra misma hubiese presenciado algo prohibido. Un escalofrío le recorrió la espalda. Apretó el cofre contra su pecho, lo envolvió con su camisa para que no se viera, y con pasos tensos lo llevó a la granja. El cielo era azul y despejado, pero Edward sentía que sobre él pesaba una sombra nueva, una sombra que no provenía del sol. No sabía aún que ese cofre, cubierto de polvo y de pasado, acababa de cambiar su vida para siempre. No sabía que debajo de la tierra seca de su campo dormía no solo un objeto, sino una historia enterrada a la fuerza. No sabía que esa historia, al salir a la luz, lo enfrentarían con un mundo más peligroso que cualquier sequía. Pero lo intuyó, y ese presentimiento lo acompañó durante todo el día, mientras trataba de concentrarse en sus tareas, mientras cada minuto miraba hacia la casa donde había escondido el cofre, mientras el atardecer teñía el cielo de un color que parecía anunciar un mal presagio. Cuando llegó la noche y el silencio volvió a cubrir la granja, Edward supo que ya no podía esperar más. El cofre debía abrirse, y con él las puertas del pasado,
La oscuridad había caído por completo sobre la granja cuando Edward por fin se decidió a entrar en la casa con el cofre entre las manos. La noche siempre había sido silenciosa allí, pero esa noche el silencio tenía un peso distinto, como si algo invisible estuviera al acecho, esperando cada uno de sus movimientos. No encendió la luz de inmediato. No sabía por qué, pero sentía que cualquier resplandor podría llamar a alguien, aunque estuviera solo a kilómetros a la redonda. Cerró la puerta detrás de él con rapidez, apoyó la espalda contra ella y respiró hondo, intentando calmar el temblor de sus manos. El cofre seguía allí, frío y opaco, como si ocultara no solo objetos, sino el eco de algo que llevaba demasiado tiempo queriendo salir a la superficie. Lo dejó sobre la mesa de la cocina, junto a la lámpara de aceite que todavía usaba en las noches en que la electricidad fallaba. Cuando la encendió, la llama proyectó sombras que bailaron sobre las paredes, como si la casa misma reaccionara a la presencia de aquel objeto extraño. Edward contempló el cofre con una mezcla de decisión y miedo. Había algo dentro de él que no lo dejaba apartar la mirada. Era pesado, literalmente y de una forma que no sabía explicar. Cada minuto que lo había tenido cerca en el día, había sentido una presión, como si el cofre no solo guardara recuerdos, sino que exigiera atención. Se sentó frente a él, con el martillo y el destornillador en la mano. El candado estaba oxidado, pero no parecía dispuesto a ceder sin pelear. Al golpearlo por primera vez, el sonido metálico retumbó en toda la habitación. Era un sonido seco, áspero, y Edward dio un respingo, como si esperara que de algún rincón surgiera alguien para detenerlo. Golpeó otra vez, y la vibración le recorrió la muñeca. En el tercer golpe, el metal cedió con un chasquido brusco que resonó como un trueno en el silencio nocturno. Las dos mitades del candado cayeron a la mesa. Edward quedó inmóvil unos segundos, con el martillo todavía en alto, conteniendo la respiración. Había cruzado un límite. Ya no había marcha atrás. Dejó el martillo a un lado y con manos tensas, deslizó los dedos bajo la tapa del cofre. Las bisagras protestaron con un chirrido que parecía el lamento de algo que no quería ser descubierto. Un olor a polvo antiguo salió al abrirse el interior. Dentro había un desorden que no lo era realmente. Montones de papeles cubiertos por una fina capa de tiempo. Fajos de billetes antiguos envueltos con hilo y algo más. Algo que no reconoció al principio. Tomó uno de los billetes, con el cuidado de quien sostiene una reliquia, y vio las figuras impresas en ellos. Presidentes de otro siglo, símbolos desaparecidos, tinta desvaída por el encierro bajo la tierra. No eran falsos, eran antiguos, tanto que podrían valer una pequeña fortuna si estaban en buen estado. Aunque el dinero, comprendió, era lo menos importante allí. Debajo de los billetes había documentos. Los tomó uno por uno, temiendo casi romperlos, pues el papel estaba frágil, como si fuera piel vieja. Los extendió sobre la mesa, alisando las esquinas con suavidad. Eran mapas detallados de la región, dibujados a mano con precisión milimétrica. Líneas marcaban límites de terrenos, nombres de familias, sellos oficiales estampados con una tinta tan fuerte que aún conservaba intensidad. Esos sellos no eran comunes. Pertenecían a oficinas que hacía décadas habían desaparecido, absorbidas por instituciones mayores o eliminadas con la modernización del sistema. Su corazón latía cada vez más rápido mientras pasaba de un documento a otro. Había títulos de propiedad, firmas de personajes cuyos nombres había escuchado solo en conversaciones de ancianos, en historias que parecían relatos mitológicos sobre los primeros colonos del lugar. Vio nombres repetidos en distintos papeles, vio cómo las tierras se traspasaban de padres a hijos, cómo se ampliaban o se dividían. Los documentos estaban ordenados de manera extraña, como si alguien hubiera intentado organizarlos para una presentación importante y hubiera sido interrumpido antes de lograrlo. Edward sintió un escalofrío cuando encontró un documento con la descripción exacta de su propia propiedad, el terreno que estaba a punto de perder. Era un título antiguo, más viejo que cualquier registro que él hubiera visto en la oficina del condado. Indicaba condiciones específicas. La tierra no podía ser confiscada por deudas derivadas de desastre natural o sequías prolongadas, ya que formaba parte de un acuerdo de protección con el gobierno original de la región. Eso contradecía por completo lo que el banco le había dicho.
Pero eso no era lo más impactante. Lo más importante era que los documentos mostraban un patrón. Vio nombres de familias que habían sufrido lo mismo que él. Vecinos que habían perdido sus tierras hacía 15, 20 o 30 años. Familias que se habían dispersado, que habían sido forzadas a irse, igual que querían obligarlo a él. Terrenos que ahora pertenecían a la misma corporación inmobiliaria que financiaba al banco local. La corporación que ya había intentado comprarle su propiedad antes de que las cartas del banco comenzaran a llegar. El sudor comenzó a resbalarle por la frente, aunque la habitación estaba fría. Cada nuevo documento era una pieza de un rompecabezas oscuro, donde se revelaba algo que él nunca habría imaginado. No se trataba solo de su tierra, era un patrón sistemático, cuidadosamente ejecutado durante generaciones. Aquellas tierras no habían sido abandonadas voluntariamente, habían sido arrebatadas. Se levantó de la silla y comenzó a caminar por la cocina como un animal enjaulado. No sabía qué hacer, no sabía a quién acudir. Conocía a ciertos abogados en la ciudad, pero ninguno se atrevería a enfrentar a una corporación tan poderosa. Y si estos documentos eran reales, y no tenía ninguna duda de que lo eran, poseía en sus manos un arma peligrosa, una prueba tan contundente que podría arruinar a los culpables, o al menos podría obligarlos a actuar con violencia para silenciarlo. Se acercó a la ventana y separó apenas la cortina. Afuera la noche seguía inmóvil. No había luces en la distancia, ni motores, ni siluetas. Pero aún así sintió que lo vigilaban. No desde afuera, sino desde dentro de sí mismo. La paranoia comenzaba a instalarse lentamente, como una sombra que se extendía con cada conclusión que sacaba. Regresó a la mesa, guardó los documentos otra vez y cerró el cofre. Lo abrazó unos segundos, sin saber exactamente por qué, tal vez buscando la seguridad que había perdido hacía tiempo. Después lo llevó a la esquina más oscura de la habitación, levantó las tablas del suelo que él mismo había aflojado tiempo atrás para esconder herramientas de valor sentimental, y dejó el cofre allí, oculto en la invisibilidad que ofrecía la madera. Cuando volvió a sentarse, no fue capaz de moverse durante un largo rato. Miraba el lugar donde había guardado el cofre y respiraba con cuidado, como si un ruido demasiado fuerte pudiera hacer que la casa explotara. Sentía que había tocado algo que no debía, algo demasiado grande para él, algo que no comprendía por completo. Le dolía la cabeza y tenía la boca seca. Cerró los ojos y apoyó la frente sobre la mesa, agotado. No sabía en qué momento el sueño lo venció, pero se durmió allí mismo, con la lámpara todavía encendida y la sombra del cofre oculto extendiéndose sobre la cocina como un presagio. Durmió mal. Sueños confusos. Imágenes que no recordaría después, y sensaciones de pasos que se acercaban sin llegar nunca. Cuando abrió los ojos, el amanecer apenas empezaba a dibujar un tímido resplandor en el cielo. Sintió el cuerpo rígido y el corazón pesado, y sin embargo, algo en él había cambiado. No sabía si era esperanza, miedo o una mezcla indescifrable de ambos, pero sabía que el día que comenzaba no sería como los demás. Ese cofre, esos documentos, esa historia enterrada bajo la tierra seca de su campo, habían despertado una verdad que no podía ignorar. Una verdad que podría destruirlo o salvarlo. Pero ya no era solo su granja en juego. Era algo mucho más grande. Y aunque todavía no lo sabía, no pasaría mucho tiempo antes de que alguien llamara a su puerta buscándolo. Alguien que llevaba años buscando lo que él había desenterrado sin querer. El pasado ya había comenzado a moverse, y no había forma de detenerlo. La mañana siguiente amaneció con un aire más denso de lo habitual, como si el mundo entero contuviera el aliento a la espera de algo que aún no se había revelado. Edward se despertó sobresaltado, con el cuello adolorido por haber dormido, inclinado sobre la mesa. Por un momento no recordó dónde estaba, ni por qué ese cansancio profundo le recorría los huesos. Pero en cuanto sus ojos se posaron en la lámpara apagada y en el rincón donde las tablas del suelo ocultaban el cofre, la realidad regresó con un peso casi físico. Se incorporó lentamente, sintiendo que la tensión acumulada durante la noche lo dejaba más agotado que cualquier día de trabajo bajo el sol. Había dormido mal, pero no podía permanecer sentado. Las horas que tenía por delante podrían cambiarlo todo.
aunque aún no supiera cómo. Salió al porche, respiró el aire tibio del amanecer y dejó que el viento seco golpeara su rostro. El silencio habitual del campo no le ofreció la paz de siempre. Por el contrario, lo hizo sentir vulnerable, expuesto, como si la tierra misma lo estuviera observando. La sensación de inquietud lo persiguió mientras alimentaba a los animales, mientras reparaba la cerca del corral, mientras caminaba entre los surcos secos del terreno, con el cansancio mordiendo sus pasos. Cada sonido se amplificaba: un pájaro levantando vuelo, una rama cruzando el viento, el crujido del polvo bajo sus botas. Todo parecía un aviso. El pensamiento de los documentos regresaba una y otra vez, empujando su mente hacia la misma conclusión. Aquello era demasiado grande para él solo. Si lo guardaba en secreto, tal vez evitaría problemas durante unos días o semanas, pero nada impediría que la amenaza del banco lo arrastrara de todos modos. Y si hablaba, si mostraba lo que había encontrado, si exponía el fraude que esas tierras habían sufrido durante décadas, entonces sí, quizá cambiaría algo, pero también correría un peligro inmenso. Se sentía atrapado entre dos abismos, uno llamado ruina y otro llamado verdad. Mientras volvía hacia la casa para tomar agua, escuchó un sonido nuevo. Pasos, no los suyos. Pasos lentos, firmes, arrastrados por la carretera de tierra que conducía a su propiedad. Un escalofrío lo recorrió. Dejó el cubo en el suelo, avanzó hasta el porche y observó la figura que se acercaba desde el camino. A lo lejos un hombre mayor caminaba con la ayuda de un bastón de madera. Era delgado, de hombros ligeramente encorvados, y vestía ropa sencilla que parecía haber viajado tantos kilómetros como él mismo. Con cada paso levantaba una nube de polvo que brillaba en el sol naciente. Edward sintió que el corazón se le detenía un segundo. No esperaba a nadie, y menos a esa hora, cuando ni siquiera los vecinos solían aparecer. La figura era desconocida, pero no amenazante, al menos no en apariencia. Cuando el hombre se acercó lo suficiente como para que Edward pudiera ver su rostro, notó algo que lo descolocó. Sus ojos, ojos claros, profundos, cargados de una determinación tranquila y de un cansancio antiguo. El hombre se detuvo frente a la entrada, apoyó ambas manos en la empuñadura del bastón y levantó la vista para mirarlo directamente. Edward sintió que esa mirada lo atravesaba, como si buscara algo más allá de la superficie. «Edward Miller», dijo el extraño, sin presentarse aún, con una voz grave que parecía haber viajado más que él mismo. La piel de Edward se erizó. No respondió de inmediato. Su nombre en boca de un desconocido, justo después de haber descubierto documentos enterrados que podían reescribir la historia de su tierra, era demasiada coincidencia. «¿Quién es usted?», preguntó finalmente con cautela. El hombre se quitó el sombrero, revelando su cabello gris y fino, movido por la brisa. Asintió con respeto, pero sin sonrisa. «Mi nombre es Charles Holloway», respondió, dejando cada sílaba caer con suavidad, aunque llena de intención. «He venido porque creo que usted tiene algo que perteneció a mi padre». Las palabras fueron como un disparo. Edward sintió que el estómago se le contraía. No sabía qué responder ni qué pensar. ¿Cómo podía saber ese hombre algo sobre el cofre? ¿Quién era realmente? ¿Estaba en peligro? ¿Era esta visita coincidencia o consecuencia? No contestó de inmediato. Su primer impulso fue negar todo, mandar al hombre de vuelta por donde había venido. Pero algo en la expresión del extraño lo detuvo. Había una sinceridad profunda en su mirada, una mezcla de agotamiento, esperanza y dolor que no podía fingirse. «Creo que está equivocado», respondió Edward, pero su voz carecía de convicción. Charles Holloway avanzó un paso más, apoyándose con más firmeza en el bastón. «He buscado durante muchos años», dijo. «Mi padre dejó fragmentos de información antes de desaparecer, fragmentos que señalaban esta región. Y cuando supe que el banco lo estaba presionando para quitarle su tierra, supe que era aquí donde debía venir». Edward abrió la boca para exigir explicaciones, pero el hombre levantó una mano, pidiéndole un instante más. «Mi padre», continuó, «era un hombre que dedicó su vida a proteger a los agricultores de esta zona. Sabía que estaban siendo despojados de sus tierras, que las leyes estaban siendo manipuladas. Guardó pruebas, documentos, mapas, títulos de propiedad.
Pero cuando quiso hacerlos públicos, los silenciaron. Yo no era más que un joven entonces, pero entendí lo suficiente como para saber que debía buscar lo que él escondió antes de que muriera. Las palabras golpearon a Edward como una ráfaga. La descripción coincidía demasiado con lo que había encontrado. Sin embargo, todavía dudaba. Yo no, intentó decir. Lo encontró, lo interrumpió el hombre con voz suave pero segura. Lo sé. Usted cavó lo que otros intentaron enterrar para siempre. Hubo un largo silencio entre los dos. Solo se oía el viento moviendo el polvo. Edward sintió que no tenía sentido seguir negando lo inevitable. Ese hombre sabía demasiado, y su mirada no era la de un enemigo. Finalmente, Edward dio un paso hacia atrás y le hizo un gesto para entrar. La casa olía a madera vieja, polvo y café frío. Charles avanzó lentamente, observando cada rincón con ojos que parecían comparar el presente con recuerdos que él mismo no tenía. Edward no habló hasta estar frente al suelo donde había ocultado el cofre. Si realmente sabe tanto, dijo, entonces sabrá qué significa esto. Se arrodilló, retiró las tablas con manos firmes y sacó el cofre. Charles no se movió, solo observó con un brillo creciente en los ojos, un brillo que era mezcla de dolor y alivio. Cuando Edward colocó el cofre sobre la mesa, el anciano acercó una mano temblorosa y rozó el metal oxidado como si fuera un objeto sagrado. «Dios mío», susurró. Sus ojos se humedecieron. No era tristeza. Era una emoción más profunda, un reencuentro con algo perdido. «No pensé que lo vería jamás», murmuró, y sus dedos recorrieron las marcas del cofre con una delicadeza casi reverente. «Este cofre, mi padre lo escondió la noche antes de desaparecer. Dijo que algún día alguien lo desenterraría, y que esa persona tendría el valor que él no pudo tener al final». Edward no sabía qué decir. Se sentía pequeño, desplazado, como si hubiera sido elegido para algo que nunca pidió. Pero al mismo tiempo, una parte de él entendía que nada de lo que había vivido en los últimos meses era casualidad. «No sé qué hacer con esto», confesó en voz baja. «No tengo poder, no tengo contactos, apenas puedo mantenerme en pie». Charles levantó la vista y lo miró con una claridad que lo dejó sin palabras. «Pero tiene lo más importante», respondió. «Tiene la verdad. Y tiene algo que el resto perdió hace mucho, la voluntad de luchar por esta tierra. Eso lo convierte en el hombre indicado». Edward sintió un nudo en la garganta. No estaba acostumbrado a que nadie viera en él más que un agricultor cansado. No estaba acostumbrado a sentirse útil, necesario, capaz de cambiar algo. Pero ese anciano, con su bastón, su voz suave y sus ojos llenos de memoria, hablaba como si realmente creyera en él. Charles abrió el cofre y comenzó a revisar los documentos con un cuidado que era casi doloroso. Reconocía cada sello, cada firma, cada trazado de tinta. Había una historia inmensa en aquellas hojas, una historia que había sido arrancada a la fuerza del presente y ahora resurgía ante ellos. Cuando terminó de revisar los papeles, suspiró profundamente y dejó las manos sobre el cofre. «Debemos ir a la capital», dijo con firmeza. «Ahora mismo, antes de que el banco avance, antes de que alguien más se entere de que usted encontró esto. Hay personas que pueden ayudar, personas que conocen la ley y que han estado esperando pruebas como estas durante años». Edward sintió miedo, un miedo helado que le recorrió la espalda, pero también sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Propósito. Tal vez por primera vez desde que la sequía comenzó, había un camino frente a él que no llevaba a la ruina, sino a la justicia. Miró sus campos secos a través de la ventana. La tierra seguía inerte, igual que siempre, pero por primera vez en meses no la vio como un enemigo. La vio como algo que valía la pena defender, algo que no podía perder sin luchar. Finalmente asintió. «Vamos», dijo. Y en ese momento, el destino dejó de ser solo una amenaza para convertirse en una misión. Una misión que no sería fácil, que tendría enemigos invisibles y visibles, que pondría a prueba su fuerza, su fe y su vida. Pero la verdad ya había salido de la tierra, y nada podría enterrarla de nuevo. Edward lo sabía, Charles lo sabía. Y el mundo estaba a punto de saberlo también. El viaje hacia la capital comenzó antes de que el sol terminara de levantarse.
cuando la luz era apenas un tenue resplandor anaranjado sobre el horizonte y el aire todavía conservaba un frescor que desaparecería en cuestión de horas. Edward cerró la puerta de su casa con un gesto lento, casi ritual, como si sintiera que aquel cierre marcaba el fin de una etapa que no volvería. Charles, sentado ya en el asiento del pasajero con el cofre escondido bajo mantas y ropa, observaba en silencio, entendiendo sin palabras el peso de ese momento. La camioneta arrancó con un rugido viejo, y el camino se estiró frente a ellos como una larga promesa incierta. Durante los primeros kilómetros casi no hablaron. La carretera atravesaba terrenos áridos, cercas derrumbadas, casas abandonadas, sombras de lo que alguna vez había sido una comunidad viva. Edward observaba por la ventana, preguntándose cuántas de esas familias habrían sido víctimas del mismo patrón que los documentos revelaban. Él había vivido su propio sufrimiento en aislamiento, convencido de que la sequía y las deudas eran su destino personal, pero ahora entendía que no estaba solo, que muchos habían caído antes que él, sin comprender la trampa en la que habían sido atrapados. El peso de esa verdad se mezclaba con una indignación creciente que brotaba de lo más hondo de su pecho. Charles lo observaba de vez en cuando, con esa mezcla de serenidad y dolor que parecía acompañarlo a cada paso. Sabía lo que se sentía cargar con la verdad sin tener medios para defenderla. Y también sabía lo que era ver cómo las injusticias se repetían porque nadie tenía el coraje de enfrentarlas. Ahora, al mirar a Edward, veía un rostro endurecido por años de lucha silenciosa. Un hombre que nunca quiso convertirse en símbolo de nada, pero que estaba a punto de serlo. La ciudad apareció al final de la carretera como un espejismo de metal y vidrio. Edward sintió el golpe del contraste, el ruido de los autos, el bullicio de la gente, los altos edificios que se erguían como gigantes indiferentes al sufrimiento de quienes vivían más allá de sus fronteras. Se sintió pequeño, fuera de lugar, pero no dio marcha atrás. El cofre en el asiento trasero pesaba más que cualquier temor, más que la ansiedad que ahora le recorría las manos. La primera parada fue en una oficina ubicada en un edificio histórico, con columnas antiguas y un sello estatal grabado en piedra. Allí los recibió un historiador del que Charles había hablado con respeto. El hombre, de cabello despeinado y lentes gruesos, abrió mucho los ojos al ver el contenido del cofre. No tardó en sumergirse en los papeles con la devoción de quien encuentra una pieza perdida de su obra más importante. Tocaba los documentos con guantes blancos, estudiaba cada sello con lupa, murmuraba fechas, hacía comparaciones con libros polvorientos que sacaba de estantes repletos. Edward lo observaba con una mezcla de temor y esperanza. No entendía la mitad de los términos históricos y legales que salían de la boca del hombre, pero comprendía lo esencial. Cada gesto, cada exclamación, cada anotación confirmaba lo que él ya presentía. Los documentos eran auténticos, y no solo auténticos, sino cruciales. Cuando el historiador terminó, se quitó los lentes y los dejó sobre la mesa con un movimiento lento y significativo. Miró a Edward, y en sus ojos había una mezcla de asombro y gravedad. «Esto no es simplemente evidencia», dijo. «Esto es un testimonio histórico, una prueba de irregularidades que se remontan a más de 30 años. Es imposible que el banco no conociera estas condiciones». Y aún así procedió. Los músculos de la mandíbula de Edward se tensaron. Sentía que el aire en la habitación se hacía más espeso. Después del historiador vinieron los abogados. Personas de trajes impecables y modales afilados, entrenadas para oler la debilidad y aprovecharla, pero también para detectar injusticias. Pasaron horas revisando documentos, comparando registros públicos con los papeles antiguos, tomando notas frenéticamente. Se convocó a un archivista de renombre, a un representante estatal, a un experto en derechos territoriales. Cada uno, al examinar los documentos, mostraba una reacción parecida: sorpresa, indignación, y luego una especie de respeto hacia el hombre que los había traído. Edward era interrogado con detalle. ¿Cómo encontró el cofre? ¿Cuándo? ¿Dónde estaba enterrado? Si alguien más lo había visto. Respondió cada pregunta con honestidad, consciente de que no podía permitir que la desconfianza se interpusiera en el camino de la verdad. A medida que el día avanzaba, la noticia comenzó a filtrarse. Al principio era solo un rumor,
una historia curiosa que circulaba entre empleados de oficinas y periodistas, atentos en los pasillos de instituciones públicas. Luego se convirtió en una avalancha. Cuando Edward y Charles salieron del edificio por primera vez para tomar aire, se encontraron con 2 reporteros y una cámara apuntándolos. Para el final de la tarde eran decenas. Edward no sabía cómo reaccionar. Nunca había sido el centro de atención. No estaba acostumbrado a que alguien le hiciera preguntas, y menos preguntas tan insistentes, con micrófonos tan cerca y cámaras captando cada expresión. Charles le puso una mano en el hombro para tranquilizarlo. «Diga la verdad», murmuró. «Solo eso». Y Edward lo hizo. Habló de la tierra que había sido su hogar durante generaciones, del sacrificio de su padre, de su esposa y de sus hijos. Habló de la sequía, del miedo, de las noches sin dormir, de la impotencia que lo consumía mientras veía su vida desmoronarse. Y habló del cofre, del azar que lo llevó a descubrirlo, del peso que sintió al comprender su contenido. No había discursos grandilocuentes ni palabras adornadas. Solo sinceridad. Una sinceridad que conmovió incluso a los periodistas más endurecidos. Los reporteros comenzaron a llamarlo el agricultor que desenterró la verdad. Su historia se extendió rápidamente por las redes, luego por la televisión y después por todo el estado. Familias enteras que habían perdido sus tierras se comunicaron con las autoridades, preguntando si también podrían recuperar lo que les fue arrebatado. Muchos enviaron mensajes de agradecimiento a Edward. Algunos incluso fueron a buscarlo personalmente a la entrada del edificio. Lo abrazaron y lloraron frente a él, agradecidos por primera vez en años de sentir que alguien había tenido el valor de hacer lo que ellos no pudieron. Los abogados y funcionarios gubernamentales convocaron a una conferencia pública al día siguiente. El patio frente al edificio estatal se llenó de gente: agricultores, vecinos del condado, personas desplazadas, ancianos que recordaban cómo sus familias se marcharon sin entender por qué perdían sus hogares. Edward nunca había visto tanta gente reunida, y menos por una causa que ahora llevaba su nombre. Se sintió pequeño otra vez, abrumado, inseguro, pero Charles estaba a su lado, firme, silencioso, dándole fuerzas sin necesidad de palabras. Cuando llegó su turno de hablar, Edward dio un paso al frente. El murmullo del público se apagó. Su voz al principio fue suave, temblorosa, pero a medida que avanzaba se llenó de firmeza. Habló de la tierra, pero no como propiedad, sino como legado. Habló de quienes la habían cultivado, de lo que significaba para ellos. Habló de los documentos, del engaño, del abuso. Y finalmente dijo algo que resonó como un trueno entre la multitud. No somos dueños de esta tierra, somos sus guardianes, y nadie tiene derecho a arrebatarnos nuestra historia. El silencio que siguió fue profundo y reverente, y luego se transformó en aplausos, vítores, lágrimas. La multitud estalló en una mezcla de alivio y esperanza, emociones que parecían haber estado reprimidas durante décadas. Ese mismo día, los representantes estatales anunciaron una suspensión inmediata de todas las confiscaciones en la región hasta que se completaran las investigaciones. Se abrió una comisión especial para analizar los casos de todos los agricultores afectados. Era un primer paso, un paso enorme, que habría sido impensable 3 días antes. Esa noche, cuando Edward y Charles regresaron al pequeño alojamiento donde se hospedaban, el cansancio los golpeó de lleno. Pero había algo distinto en el aire, algo que no era miedo ni incertidumbre, algo que se parecía, por primera vez en mucho tiempo, a esperanza. El mundo no había cambiado del todo, pero sí había comenzado a moverse. Y Edward sabía que, aunque quedaban batallas por librar, por fin caminaba en un terreno donde la verdad tenía espacio para crecer. La justicia, aunque lenta, había despertado. Mañana regresarían a casa, y la tierra, que llevaba años esperando, también comenzaba a despertar. El camino de regreso a la granja transcurrió bajo un cielo que parecía más amplio que nunca, como si el horizonte mismo se hubiera estirado para recibir a los 2 hombres que viajaban en silencio dentro de la vieja camioneta. El motor vibraba con su sonido áspero de siempre, pero esta vez no había en él la misma angustia que había acompañado el viaje de ida. Edward conducía con calma, manteniendo los ojos en la carretera sin perder detalle, aunque sus pensamientos iban y venían entre los acontecimientos de la capital
y la promesa de volver a pisar la tierra que lo había visto crecer. Charles, sentado a su lado, descansaba recostado con el bastón a un lado, los documentos protegidos bajo una manta. El anciano respiraba con dificultad, pero una serenidad profunda iluminaba su rostro, como si hubiera cumplido una misión largamente postergada. La ciudad quedaba atrás, con su bullicio y su caos, y la carretera volvía a volverse familiar, flanqueada por campos extensos donde el viento arrastraba montoncitos de polvo. Edward observaba cada detalle como si estuviera viendo su hogar por primera vez. La tierra seguía seca, la vegetación continuaba escasa, pero algo dentro de él había cambiado. Ya no veía el paisaje con resignación. Ahora lo contemplaba con una mezcla de cariño y respeto, consciente de que, gracias al cofre y al valor que había encontrado sin buscarlo, ese paisaje ya no estaba condenado. Sabía que las investigaciones y los procesos serían largos, que los culpables no se rendirían sin oponer resistencia, pero también sabía que por primera vez en años había una luz encendida para él y para muchos otros. Al llegar al desvío que conducía a su propiedad, la luz de la tarde caía sobre los campos, con un tono dorado que le arrancó un suspiro. Al detener la camioneta frente a la casa, sintió un cosquilleo extraño en el pecho, algo entre nostalgia y alivio. Bajó primero para ayudar a Charles a descender. El anciano se apoyó en su bastón y respiró hondo, como si necesitara tiempo para volver a sentir el aire del desierto. «Huele a hogar», murmuró con una sonrisa débil. Edward no respondió. Lo sabía. A pesar de los años de abandono, de los temores, de la tristeza acumulada, aquel lugar seguía siendo su refugio, su identidad. Entraron juntos en la casa, donde el olor a madera envejecida los recibió como un viejo amigo. Charles se acomodó en el sillón del salón, mientras Edward revisaba que todo estuviera en su sitio. No había rastro de intrusos, nada fuera de lugar. La calma que encontró allí era tan profunda que casi le dolía. Los días siguientes transcurrieron con una tranquilidad que contrastaba con la tensión y la agitación vividas en la capital. Por primera vez en semanas, Edward logró dormir más de 5 horas seguidas. Cada mañana se levantaba con la sensación de haber dejado atrás un peso inmenso, aunque no ignoraba que aún quedaban batallas por pelear. Charles, por su parte, se debilitaba un poco más cada día. El viaje había sido exigente para él, pero insistía en permanecer en la granja, revisando documentos, escribiendo notas, preparando declaraciones para las autoridades y periodistas que continuarían buscando respuestas. Una mañana, Edward salió temprano a revisar los campos como hacía siempre. Caminó entre los surcos resecos, tocó la tierra dura con los dedos y cerró los ojos un momento. Lo hacía de manera automática, como si su cuerpo buscara recordar un hábito ingrato, pero familiar. Al mirar el cielo, notó algo distinto. Nubes. No eran muchas, ni grandes, pero estaban allí. Llevaba meses sin ver nubes que no fueran apenas un espejismo. Regresó a la casa con el ceño fruncido y una inquietud que no era del todo temor. Charles estaba sentado cerca de la ventana, con el cofre sobre una mesa, revisando un mapa antiguo. «Parece que se acerca algo», dijo Edward. Charles levantó la vista y siguió su mirada hacia el exterior. Sonrió con un gesto tan leve que apenas fue perceptible. «La tierra siempre sabe cuándo es tiempo de despertar», respondió. Fue como una profecía. Hacia el mediodía, el cielo comenzó a oscurecerse. La brisa cambió, volviéndose más fría, más húmeda. Edward salió al porche y se quedó observando a lo lejos la línea gris que avanzaba desde el horizonte. Un trueno retumbó en la distancia, un sonido que le golpeó el pecho como un recuerdo olvidado. El olor a lluvia, esa mezcla incomparable de polvo y esperanza, llenó el aire antes de que cayera la primera gota. Una sola gota, fresca y pesada, que chocó contra el dorso de su mano. Edward levantó la mirada. La segunda gota cayó sobre su rostro, y la tercera, y luego de pronto el cielo se abrió. La lluvia cayó con fuerza, como si el cielo se estuviera desahogando de todos los años de sequía acumulada. En cuestión de segundos Edward estaba empapado, pero no hizo nada por cubrirse. Cerró los ojos y dejó que el agua le recorriera la cara, el cuello, las manos.
Sintió que la piel le ardía de alivio. La tierra alrededor de él parecía absorber el agua con urgencia, como un cuerpo sediento. El olor a suelo mojado se elevó del campo como un perfume que había estado esperando demasiado tiempo para volver. Charles apareció en la puerta, apoyado en el marco, con una expresión serena y llena de emoción. Dios sabe cuándo enviar sus señales, dijo, casi en un susurro. Edward rió. Rió como no lo había hecho en años, con una risa profunda, limpia, que brotaba desde el lugar donde había guardado tanto dolor. No sabía cuánto tiempo estuvo bajo la lluvia, quizá minutos, quizá una eternidad. Cuando por fin regresó al porche, goteando y con los ojos brillantes, Charles lo esperaba con un gesto de complicidad, como si ambos compartieran un secreto que solo la tierra y ellos entendían. Durante los días siguientes, la lluvia regresó varias veces. No eran tormentas violentas, pero sí lo bastante generosas para humedecer el suelo, para despertar semillas dormidas, para suavizar la tierra endurecida. Edward caminaba cada mañana hasta el campo y observaba la transformación con un asombro que no se cansaba de sentir. Y un día, finalmente lo vio. Un pequeño brote verde, tímido, solitario, que asomaba entre los restos resecos del terreno. Lo tocó con cuidado, casi temiendo que fuera un espejismo. Pero era real. El brote se multiplicó. Primero 2, luego 5, luego 10. El campo, que durante tanto tiempo había sido un páramo sin vida, comenzaba a recuperar un brillo suave, ese verde pálido que siempre anunciaba que la tierra había vuelto a creer. Los vecinos empezaron a visitar la granja. Algunos querían ver con sus propios ojos lo que estaban escuchando en las noticias. Otros buscaban respuestas o contención. Muchos simplemente querían agradecerle a Edward por haber despertado algo más grande que una investigación estatal. La esperanza. Hombres y mujeres que habían perdido sus tierras narraban sus historias con lágrimas en los ojos. Historias de injusticia que ahora podían encontrar justicia. Historias que la aparición del cofre había resucitado junto con la verdad. Charles escuchaba todas esas voces desde la casa, más débil conforme pasaban los días, pero también más satisfecho. Su misión estaba cumplida, la de su padre también, y sabía que la lucha continuaría, incluso si él no podía seguirla físicamente. Una tarde, cuando el sol comenzaba a hundirse en un cielo despejado después de la lluvia más reciente, Edward se quedó observando el horizonte desde el campo. El aire olía a tierra fértil, a renacimiento. El viento soplaba con un murmullo suave y cálido. Cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo. Sintió gratitud, sintió paz, sintió que, de alguna manera, la voz de Sara volvía a él, tan real como cuando se sentaba a su lado bajo el álamo, diciéndole que eran ricos en lo que realmente importaba. La tierra había vuelto a respirar. La justicia se había puesto en movimiento. Y él, un agricultor que había estado a punto de perderlo todo, se había convertido en el guardián de una verdad que cambiaría la vida de muchos. Cuando abrió los ojos, el campo brillaba con reflejos de la luz dorada del atardecer. El futuro, por primera vez, se veía posible. Y no era una posibilidad pequeña, era una posibilidad arraigada, profunda, viva. La misma tierra que había guardado un secreto durante décadas, ahora florecía de nuevo, como si celebrara su propia liberación. Edward respiró hondo y dejó escapar un suspiro largo, lleno de alivio y promesas. La tierra se quedaría con quienes la amaban, y él, sin proponérselo, había ayudado a que así fuera. La esperanza había vuelto, y esta vez para quedarse. Suscríbete para ver los siguientes videos y mira los otros en el canal. Comparte este video.